Listo. Entonces, cuando quieras. ¿Listo? Listo, sí, ya casito. Ya casito terminó de ver. No hay problema. ¿Alguien más quisiera compartir algo de la tarea? Sí, Pues, profe, yo hice el programa en paralelo a mano, pero sin las métricas. ¿a mano? ¿Y lo compilaste? O sea, Sí, ¿a mano quiere decir que hiciste como la estructura del el programa? promedio. Sí, sí, la estructura para el promedio a mano que había dicho usted. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Ok, listo, listo, listo. Y digamos, ¿te sirve como escribirlo un poco para tener más claro cómo sería la comunicación? Sí, sí, pues para organizar, con eso entendí más organizadamente cómo, pues, cómo se distribuía uno mediante los sets, esas sumas y para hallar ese promedio. Pero pues fue básicamente utilizando lo que ya habíamos hecho de sumas en la tarea que usted había enviado Ujú. Sí, y aplicar el promedio de eso con el join, después de hacer el join de todos los threads. eso. Ustedes se van a dar cuenta que realmente al final uno tiene que aprender como ciertos patrones básicos de programación en paralelo y esos patrones básicos se aplican en muchas situaciones. Entonces es bueno aprender esos patrones básicos. Ronald dice que él también hizo el de la integral, Jean-Pierre dice que yo hice lo de las métricas para de la integral y Sofía también dice que hizo el speed up. Perfecto. Entonces, adelante Jorge, cuéntanos tu problema. Ronald también compáralo a ver si de pronto tú nos cuentas algo nuevo al respecto. Y luego miramos las métricas que hicieron Jean-Pierre y Sofía. Listo, profe. Entonces, aquí está el programa de la integral. Bueno, aquí definí la función dos veces. Esto no. Ah, no, mentira, omitan eso. Definí esta función que se llama integral y recibe. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, te estamos Sí. escuchando bien. Listo. Recibe el número de pasos, que en este caso, pues es el número que usted nos dio. Recibe por consola también el número de threads. Em, y listo, entonces ya pues como tal el código es, aquí pues define un double, un resultado integral, el número de pasos. Y listo. Entonces aquí lo que hago, esta es la función, es definir una suma, un dx, ¿sí? Que es 10 sobre el número de pasos, un entero i, y uso pragma omp parallel for reduction, y pues aquí la construcción, ¿no? De la suma y la variable en donde se va a sumar. Y ya aquí está el for. Entonces, pues, como esta sintaxis ya hace que dentro del código las sumas se queden como copias y sumen, todo lo que usted nos había explicado, pues por eso no es necesario definirla por dentro del pragma. Y ya, ese fue el código, profe. Listo, listo. Y Ya, ya. Sí, ¿y señor, cómo te fue? con las ¿Cómo te métricas, fue corriéndolo? sí, así me fue. Este, este es la gráfica del número de Pues, procesadores, use 8, o sea, desde 1 hasta 8. uy, te va muy bien. Sí, y este es el speed up, ¿no? O sea, es que estoy Sí, graficando número de procesadores versus speed up. siempre Y es bueno poner ahí la teórica también para que tú compares. Pues ahí se ve que es y igual a x, pero siempre es bueno poner la teórica, ¿listo? Y igual a x también ahí. ok, listo. Sí, sí, Se ve señor. muy bien. Y aquí es la eficiencia, número de procesadores versus eficiencia. Ajá. ¿Y qué crees de eso? ¿Por qué hay ese pico, digamos, hacia arriba? Sí, no, eso sí, no sé, eso estaba pensando y me pareció extraño, que hubo un pico en el 4 y más adelante también hubo un pico en el 7. O sea, mira que sí se puede dar más del 100%. Sí, sí, da mayor a uno, mayor que uno. Eso es normal que suceda, ese se llama superescalamiento, pero lo que pasa en mi opinión acá es que falta estadística.
Hay dos cosas. Falta estadística, o sea, uno podría hacer esto como varias corridas para sacar las barras de error de esta cosa y seguramente el promedio va a dar alrededor de 100 con unas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Y la otra cosa también es, pues miremos la escala. Si ves que la escala vertical en el eje Y es entre 0.98 a 1.04. Es porque estás haciendo un zoom, entonces esas fluctuaciones se ven muy grandes. Pero como esta es una gráfica que normalmente se pinta como de 0 hasta 1, pues esto se va a ver básicamente horizontal si tú cambiaras la escala. ¿Sí? Al final es un problema también de escala. Entonces se ve muy bien. Sí, sí, claro, sí, es un Eso problema. quiere decir que está escalando bien. Y los datos sí están dando bien, o sea, tú verificaste que con 8 threads Sí, te dé la misma integral. pues aquí lo que yo hacía era, en realidad hacía era esto. Definía como diff de diferencia, el resultado menos 10 al cubo sobre 3, que era Ujú. la integral teórica, digamos. Listo, listo. Y Yo no sé, que algún compañero en el curso tiene alguna pregunta para Jorge antes de yo hacerle una observación. Les voy a poner el feedback también por si les da pena. Por si acaso aquí les estoy colocando el feedback por si quieren preguntar por ahí. Ahí están preguntando, Juan Esteban está preguntando qué era el speed up. ¿Qué es el speed up? ¿Tú lo puedes definir, Jorge? sí, sí, pues el speedup es un tipo de métrica y se define como el tiempo que tarda con un procesador sobre el tiempo que tarda con P procesadores. Ok. Y entonces si uno cree que eso escala bien, si yo le pongo 2 procesadores, el tiempo debería ser la mitad. Si le pongo 4 procesadores, debería ser un cuarto. Y eso quiere decir que si cojo el tiempo serial sobre el tiempo paralelo, pues debería ir escalando como n, como el número de procesadores, ¿cierto? Sí, sí, más o Que es menos. más o menos lo que tú tienes ahí, más o menos. Sí, Entonces, eso es el speedup. ¿Listo, Juan Esteban? Es qué tanto estoy ganando. Y la eficiencia paralela es coger ese speedup y dividirlo precisamente entre el número de procesadores, que eso debería ser uno, y eso quiere decir que todos están utilizando en el escalamiento. Listo, muy bien, excelente, Jorge. ¿Y aprendiste algo nuevo ahí de paso o no? pues veamos a ver el código, a ver. Yo lo que te iba a hacer la observación era, pues ya como de estilo, digamos, en vez de poner, digamos, el 10, eso es mejor ponerlo en una variable que se llame como x final, de tal manera que si tú cambias a que no sea hasta 10 sino hasta 20, solo lo cambias en un sitio. Eso es Ah, como listo. lo primero. Y pues también habrá que enviárselo a la integral para decirles desde dónde hasta dónde. Entonces tu función integral se vuelve mucho más genérica, no depende como de esas constantes mágicas. Y abajo en integral, en la que hiciste, ahí tú tienes y por dx por y por dx por dx, pero uno se puede confundir y uno dice, pero ¿por qué es eso exactamente? Pero pues claro, y por dx es x, ¿sí? La coordenada de x que le correspondía al intervalo y. Sí, Entonces tú lo que estás haciendo es x por dx, estás haciendo la integral de x al cuadrado por dx, ¿sí o no? sí. Sí, al principio de hecho Entonces, yo lo había hecho con una función, sí, lo que quería ver qué tal, quería ver si cambiaba de pronto al ponerlo directamente. Pero no. claro, no, da igual, pues dentro de la precisión numérica. Entonces era simplemente eso, pero está bien, muy bien, y felicitaciones. Una Listo. última cosa que quería decirles era, no, bien, bien, era que a veces el algoritmo paralelo es más fácil implementarlo cuando es el algoritmo serial más tonto, porque si uno se pusiera, por ejemplo, aquí a hacer no sé, el trapecio o Simpson, la paralelización de eso va a ser más difícil. Entonces tendríamos que pensarlo de otra manera. En cambio acá lo que uno está diciendo es, yo como tengo esto en paralelo voy a hacer muchos espacios, pero como yo sé que se puede haber una sensibilidad, pero al final lo voy a distribuir entre muchos threads, entonces pues no va a ser tan grave.
y al final pues prefiero hacerlo así fácil. Y a veces, lo que les digo, el algoritmo serial más complejo es muy difícil de paralelizar. A veces cuando uno paraleliza le queda más fácil paralelizar el algoritmo más tonto y aún así, si el tamaño del sistema es muy grande, termina siendo más rápido que la versión serial. Y Jean-Pierre y Sofía, ¿les dieron métricas parecidas? ¿Les dio diferente? Muy parecidas, profe. O sea, escaló muy bien. Sí, sí, en general se veía la gráfica como lo que más o menos esperaba. Ah, listo. Y Sofía, ¿a ti cómo te fue con eso? ¿Sí te dio parecido o no? Sofía, ¿y será que tú lo hiciste a mano? O sea, ¿tú utilizaste OMP Parallel 4 o tú hiciste la paralelización tú misma? Ambos. Porque sí se acuerdan que cuando nosotros lo hicimos nosotros mismos, que le decíamos a cada thread que le corresponde y todo ese tipo de cosas, teníamos problemas de escalamiento. En cambio, cuando utilizamos el OMP Parallel 4, el false sharing no nos atacaba tanto y nos funcionaba mejor. Entonces, tú dices que hiciste ambos. ¿También el OMP Parallel 4 también te escaló feo? No, ese escaló mejor. Ah, bueno, listo. Entonces es lo que esperábamos. Ah, una cosa de lo que nos mostraron hace un momento. No sé si vieron que leía de la línea de comando el número de threads, pero cuando uno iba a ver los pragma OMP Parallel, ahí no estaban el número de los threads. Entonces, él estaba utilizando una función que se llama OMP set num threads, en donde uno puede decirle cuántos threads quiere de ahora en adelante. ¿Cierto? Eso fue lo que usaste, me pareció verlo en la función main. Sí, señor. Eso, sí. Entonces también eso se puede hacer. Juan Camilo dice que a él también le escaló muy mal. Juan Camilo, ¿y tú lo hiciste a mano? Sí, Sofía, por favor, comparte tu pantalla. Yo lo hice con Pragma paralelo. OMP Parallel 4, ¿utilizaste eso? Sí, señor. Ve, si quieres podríamos mirar el Y código para con, ver qué se nos ocurre. ¿Listo? por ejemplo, le ponía 4 threads, pero seguía saliendo como 135% de CPU. Esta es la gráfica que hizo Sofía. Usando for y reduction, entonces le da que se le satura. ¿Tú estás en la máquina virtual o en un computador que tiene máximo 4 o 5 hilos, Sofía? Usé ¿La qué? la sala de biología, la 6. Ah, el clúster de biología. Sí, Ve, curioso. Curioso porque uno esperaría que escalara bien hasta 8. Eso es curioso. En cambio, la que uno hace sí da súper mal, ¿cierto? sí. Hasta se le demora más. Entonces, por esa razón, o sea, a menos que uno sepa muy bien lo que está haciendo, tenga más práctica, pues también tengan en cuenta que ustedes apenas empezaron a ver esto y hay muchas cosas por detrás que uno no hace bien, entonces tranquilos, es normal. La eficiencia paralela, pues obviamente se muere inmediatamente en la manual, pero esa curvita es muy útil. Esto es normalmente lo que pasa en las eficiencias paralelas, no se mantienen así tan bonitas como las que vimos al inicio, sino que van decayendo rápidamente. Y pues también uno para saber la tendencia, pues es ideal hacer varias corridas para ver las fluctuaciones y ya. No sé si quieres mostrarnos tu código para ver el for y el reduction de pronto. Sí, esta fue el fácil. Entonces aquí usé el for y el reduction. Ajá, espérate a ver. Lo miramos entre todos. Pues no se ve muy diferente, ¿no? O sea, realmente se ve bastante parecido. Habrá que ver también si esto te da igual en otra máquina. Yo lastimosamente anoche me tiré, creo que ya descubrí que si me meto como root por ventanas gráficas puedo bloquear el servidor de la sala y toca esperar hasta que se reinicie esta noche, que lo tengo programado que se reinicie cada 2 noches. Ahora lo voy a poner a que se reinicie cada noche. Y mientras arreglo eso, entonces no podemos comparar, pero será bueno, Sofía, si puedes en algún momento correrlo en otro computador para ver el escalamiento, a ver si es igual o si depende de la máquina. Porque de pronto es que haya, aunque exponga 8 o en esa máquina, pues, ¿estás segura de que tenías 8 procesadores en la máquina en la que lo corriste? No, no estoy segura. Pues creo que Hércules 6 tenía 8, pero no estoy segura. Ah, bueno, hay que mirar eso porque hay unos que tienen 4, otros que tienen que 6 y podría explicar un poco ese escalamiento, ¿listo? Vale. Dice Jean-Pierre que Hércules 6 tiene 8. ¿Y tú lo corriste en Hércules 6? Sí. Mm, ahí sería curioso, habría que correrlo otra vez.
Si quieres, nos lo puedes compartir y lo podemos, otras personas lo pueden probar para ver el escalamiento, a ver cómo les da. Juan Camilo Prada dice que también le escaló muy mal. Juan Camilo, ¿tú también hiciste eso con OMP Parallel 4 o lo hiciste tú a mano? Sí, profe, con Parallel 4. Eso es curioso, ¿no? Eso es curioso porque eso debería escalar bastante bien. También depende de que no esté nadie más corriendo cosas. De pronto estaban trabajando los dos al mismo tiempo, entonces no podían tener el 100%. Pues es poco probable, pero puede pasar que alguien más tuviera ese nodo lleno pues, de procesos. Y entonces, pues evidentemente no van a poder utilizar el 100%. ¿Ustedes verificaron que tuvieran como, como el nodo disponible para ustedes en ese momento? Que no hubiera No, más procesos en el background ahí comiéndose el 200%, 400% de la máquina. no, yo no lo verifiqué. Puede pasar, ¿no? Porque en un clúster uno tiene ese tipo de... Pero podríamos verlo, ¿listo? Si quieren, podríamos probarlo después. Yo lo veo bien. Ahí nos estás mostrando tu implementación, ¿cierto? Sí, O sea que tú creaste un vector donde vas a guardar las sumas locales y hiciste un barrier para que todo el mundo se esperara, pero solo el resize, a ver, sí, el resize lo hace solo el 3D0 y luego el local size lo sacaste, el min y el max, y luego cada uno iba sumando en su zona, listo. Y al final se multiplica, cada uno multiplica lo suyo en su zona. Sí, sí, este puede tener false sharing y entonces uno al final tiene que estar verificando, por ejemplo, esto como depende del tamaño. Puede ser que, digamos que aquí nos falta algo, nosotros solamente nos estamos concentrando en el escalamiento, en el strong scaling, que es cambiar el número de threads, pero también hay que mirar que hay una dependencia con el tamaño del sistema. Y entonces puede pasar que hay una zona en donde no es muy buena esta paralización y otra zona en la que sí es. Y eso también es algo a explorar. Es como una gráfica en dos dimensiones realmente. Estamos viendo simplemente como un corte ahí de ese plano. Pero bueno, eso también es una enseñanza, como lo hemos visto en clase, de que es útil que utilicemos OMP Parallel for. Creo que queda clara esa señal, ¿cierto? Si podemos utilizar lo que ya nos da el sistema, funciones, directivas o lo que sea, pues tratar de utilizar eso. sí, escala mucho mejor. Sí, exactamente. Muy bien. Y siempre te da el mismo valor de la integral, ¿cierto, Sofía? Sí, dio la misma en todos los casos. Ah, bueno, listo. Juan Esteban dice que Hércules 1 tiene 16 threads. Ah, súper, ahí se puede probar mucho más. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra cosa sobre lo que hicieron? ¿O le quieren hacer alguna pregunta a sus compañeros? Yo estaba intentando, profe, hacer de las matrices, de multiplicación de matrices, como paralelizar el código, Wow. pero me estaba escalando bien solo como hasta 7 o 6 procesadores. ¿En una De- máquina que tenía cuántos? pues es Hércules 1. Creo que, es que no estoy seguro si se tiene 8 o 16. Ahí estaban diciendo que tenía 16. Sí, 16. Eso también es normal, o sea, dependiendo del algoritmo que uno utilice, no siempre le va a escalar perfecto a los 16. Yo, por ejemplo, he visto programas que uno lo corre en un computador que tiene 32 posibles threads y en 4 ya empieza a salirse el ideal. Entonces también eso es normal, ¿listo? Eso es normal. Uno pues si quiere realmente ir a buscar la causa, pues lo puede investigar, pero eso también le sirve a uno para decir, bueno, aunque yo tengo una máquina con 32, yo solo pido 4 porque pues con 4 es cuando estoy obteniendo el mejor speed mayor de 70% o algo así, mayor eficiencia paralela, perdón, de 70%, y, y pues digamos que yo ya no me pongo a pedir más. Esa es la idea. No esperemos que siempre escale linealmente para todo el número de threads. Eso es muy raro que suceda. Para estos problemas sencillos que estamos haciendo puede pasar, pero no siempre va a suceder eso. ¿Listos? Listo, profe. Listo, parece que no hay más preguntas. Entonces les voy a hacer una encuesta a ustedes para ver qué opinan. Estén pendientes, ahí les copié el tweetback, ya se lo... Profe, ¿Empire tiene mejores escalamientos que OMP?
¿Me repites? ¿Me repites tu pregunta, por favor? ¿MPy tiene mejores escalamientos que OMP? Mm, digamos que tú puedes correr MPI también en una sola máquina, pero son procesos que no comparten memoria simplemente entre ellos. Y, y en principio, pues uno no puede como asegurar que tenga mejor escalamiento. Yo lo que creo, o sea, yo creo que la primera ventaja es que tú ya no estás limitado por máquina, porque como en OpenMP tú tienes que definitivamente estar corriendo en una máquina, porque son threads que comparten la memoria de la misma máquina, entonces estás limitada en tamaño de memoria. Con API tú puedes correr en la misma máquina o en diferentes máquinas, entonces tú puedes correr procesos que no cabrían en un solo computador, entonces el escalamiento en tamaño, el weak scaling, digamos, es mucho mejor, en el sentido en que yo puedo explorar tamaños más grandes, no en el sentido en que sea el ideal siempre. Pero pues también viene un costo que es la comunicación. Entonces, digamos que yo no creo que pueda afirmar que escale mejor, porque va a depender de cómo lo programe uno, de cómo se comunican entre ellos. Lo que sí va a ser mejor es que al menos va a poder atacar sistemas más grandes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ajá. Juan Esteban pregunta, ¿OpenMP se puede usar en Python? Digamos que sí, hay una cosa, un módulo creo que se llama multiprocessing, y con ese módulo multiprocessing realmente lo que se está haciendo es programación de memoria compartida. Entonces es lo mismo. Y entonces Python genera como varios workers que van a trabajar y que comparten memoria. Entonces el mismo concepto aplica en Python con el multiprocessing. Y creo que también se puede hacer con MPI y eso genera pues varios procesos de Python donde cada uno se comunica con el otro. Entonces esto es más, estas ideas de paralelización no dependen de un solo lenguaje, y pues cualquier lenguaje que se jacte de funcionar en HPC, pues tiene que soportar estos paradigmas. Entonces la respuesta es sí. Listo. Ahí les envié la encuesta para que ustedes por favor decidan qué hacemos. Listo, mientras votan, Juan Esteban está preguntando cuál es la diferencia entre OpenMP y OpenMPI. Digamos que no nos quedemos con los nombres, sobre todo porque OpenMPI es una implementación del estándar MPI, esa es la idea, es una implementación del estándar MPI. Y, y la diferencia entonces es, en OpenMP yo tengo memoria compartida, en MPI tengo memoria distribuida. En OpenMP los threads pueden ver la misma memoria, en MPI, bueno, en MP los threads pueden ver la misma memoria, en MPI los procesos tienen cada uno su propia memoria y no pueden ver la memoria del otro, entonces tienen que mandarse mensajes. Entonces, OpenMP está restringido a un nodo, a una máquina. MPI está, pues se puede correr en una máquina o se puede correr en muchas máquinas, pero pues yo tengo que coordinar la comunicación entre todos los procesos. Esa es como la gran diferencia. Ahora, la MPI es un estándar y ese estándar hace que, pues tiene varias implementaciones. En Pitch es una implementación, OpenMPI es otra implementación y cosas por ese estilo. Listo, ya votaron 17 personas. Lo que queda, el que sacó mayor voto es hacer la clase con una introducción a MPI y al final dejar un espacio de discusión libre. La segunda es hacer una discusión libre ya mismo y terminar la clase. Eso tiene 3 votos. Entonces tenemos 14 por la primera opción, 3 votos por la segunda. Y la última es terminar la clase ya mismo, que no tiene ningún voto. Entonces, pues vamos con la mayoría, hacemos una introducción, pero para respetar un poco la segunda, vamos a hacer una introducción muy básica, no larga, y después hacemos la discusión libre y terminamos la clase. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer.